Hola mi gente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Gente con Buena Vibra, un video podcast producido y conducido por mí, por José Gregorio Colmenares. Estoy listo para compartir un episodio más cargado de buena energía y por supuesto de aprendizaje. Hablaremos sobre el liderazgo para la transformación personal, como un proceso mediante el cual asumimos nuestra existencia con determinación, donde la autoconciencia es un factor clave para gestionar correctamente la vida. ¿Qué necesitamos para encaminarnos hacia esa transformación? En este episodio conoceremos esas herramientas que definitivamente potencian el liderazgo personal. Hablaré con una invitada que es actriz, bailarina de flamenco, esposa y madre, pero en su lado más profesional es coach integral de vida y máster en programación neurolingüística. Será una conversación llena de mucha empatía, donde lo central es cómo superarnos a nosotros mismos. Es socia fundadora de Be Yourself. Ella es María Fernanda Riveros y está aquí en Gente con Buena Vibra. Fernanda Riveros, bienvenida a Gente con Buena Vibra. ¿Cómo estás? Hola José, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, muy complacida de que y muy feliz de que me hayas invitado a gente con buena vibra, ¿no? Gente Así como, es. sí. Sí, así es, ¿no? Para mí, un placer, un gusto de que puedas estar acá, que puedas compartir un poco de tu experiencia, de tu conocimiento, de tu trayectoria también en este ayudar a otros también a ser mejores personas, mejores profesionales, porque en estos tiempos se necesita muchísimo. Hoy sí, ¿cómo se necesita, cierto? Sí, Poder ayudar a las personas a poder encontrar quizás la mejor versión de sí mismos en este sí, momento, donde sí. tanto se necesita, sí. Yo creo que a veces no es como no somos conscientes de esa necesidad, ¿verdad? De buscar ayuda para ser mejores. Es como cuando vas al odontólogo porque quieres que tus dientes estén mejor, pero de esa misma forma, ¿cómo no lo hacemos con las personas que se especializan en ayudar a otros, ¿cierto? Exacto. Muchas veces pensamos que todo nuestro entorno o todo nuestro sentir está muy normalizado, estamos siempre muy bien, o de repente nos sentimos mal, pero no logramos identificar que tenemos un problema que puede estar aquejando dentro de lo que son los estados emocionales. Claro. Y no hacemos caso a esos estados emocionales. Por ejemplo, el sentirse más ansioso o quizás más estresado, porque no es lo mismo, dijéramos, como con un problema que es latente de un dolor, específicamente un dolor como de muelas que especificaste tú ahora, un tema sumamente específico. Claro. Te duele una muela, tú vas al médico, o otras personas lo tapan hasta que se les pase el dolor y siguen con su vida, ¿cierto? Pero ¿cómo Claro. lograr identificar cuando hay algo interno que te está sucediendo y que sí puede ser mejorado a través de hacerte cargo de que hay algo que te está incomodando y ir a ese doctor que quizás puede resolverte y ayudarte a mejorar tu calidad de vida, que puede ser realmente sustancial? No, totalmente. Yo creo que un poco siguiendo con esa analogía del ejemplo que di anteriormente, a veces ese dolor lo solapamos. Podemos tomar un Claro, lo analgésico, pero tapamos. sigue allí el problema. Y Exacto. cómo nosotros ser conscientes, cómo ser conscientes de que necesitamos seguir creciendo como personas, que nuestra dimensión personal, espiritual, que como profesionales es necesario ser consciente de esos estados que muchas veces son el causante de no rendir en el trabajo, Por de no supuesto. plantearnos objetivos claros, de no vivir la vida a veces a plenitud. Por supuesto que sí. Sí, tal cual como tú dices, muchas veces no nos hacemos cargo y no nos hacemos conscientes. Y el cómo poder hacerse consciente de aquello, bueno, es la gran interrogante de todo. El cómo hacerse consciente. La mayoría Sí, de la gente no se hace consciente y no sabe cómo hacerse consciente de lo que le está ocurriendo, precisamente porque hay una manera de mirar las cosas que tiene que ver con hacia dónde enfoco mi propósito de lo que me está pasando. O sea, la orientación de las personas actualmente en lo general está siempre enfocada en el problema. claro. El meollo en sí es el problema,
pero no nos hacemos conscientes de que de ese problema hay alguna manera en la cual yo puedo ayudarme a mejorar esa calidad de vida. ¿De qué manera ese problema me ayuda o me está en este minuto limitando y coartando en mi crecimiento personal? ¿Me afecta realmente o no ese problema? Porque si tú no sientes que te afecta, tú no vas a ir a buscar una ayuda. Claro. Si realmente tú tienes un problema y tú sientes que ese problema te está afectando y sientes que te limita, que te coarta, yo te aseguro que la persona va a entrar en una conciencia de que hay un algo que no saben realmente qué es, pero es un algo que necesitan. Y esa persona va a entrar en un estado de decir, bueno, ¿dónde voy? ¿Sabes qué? Tengo un problema. Es ahí una manera de empezar a hacerse consciente, de escucharse, Claro. en el instinto, en tu sentir, aquellos malestares y también escuchar tu entorno. Porque yo te aseguro que tu entorno tiene mucho que decir cuando uno está sumergido en el problema y tú no te has dado cuenta. ¿Qué ocurre con tu entorno que de repente genera una catástrofe familiar, por ejemplo? Lo que a ti te ocurre, ¿te afecta tan solo a ti o afecta también a quienes colindan contigo, por ejemplo? Claro. Entonces, cuando uno entra en una etapa de reflexión, puedes indagar en que hay alguna manera de hacerte consciente de que algo estás padeciendo, pero tiene que ver con una escucha que no muchas veces es instintiva, ¿ya? Sino que tiene que ver con, bueno, ahí entramos nosotros los facilitadores, ¿no? A Claro. ayudar a identificar Sí, a eso iba, porque me has hablado también en otra oportunidad sobre tecnologías del desarrollo humano. Me humano. gustaría que pudiésemos profundizar un poco más en eso. ¿Qué son? ¿Qué son las tecnologías del desarrollo humano y por qué son tan necesarias para nuestra salud mental? Bueno, las tecnologías del desarrollo humano son una tremenda herramienta, sumamente poderosa, de un descubrimiento que lleva mucho tiempo, pero que se ha hablado muy poco en realidad, y que ayudan a contribuir a esta salud mental de la cual estamos conversando. Las tecnologías del desarrollo humano tiene que ver tiene que ver con la mezcla de dos cosas súper importantes: la tecnología como un concepto, más que nada, y la biología como el ser humano en sí, ¿ya? Cuerpo y mente son un solo sistema y se afectan el uno al otro y viceversa, ¿ya? Y cuando hablamos de tecnología, decimos, ¿cómo entran las tecnologías? ¿A qué se refieren con tecnologías del desarrollo humano? Han habido muchas técnicas que a lo largo del tiempo han ido evolucionando para el estudio de la conciencia del ser humano, y dentro de esas técnicas nos hemos dado cuenta que el cerebro en sí funciona, y te voy a hacer una analogía aquí con respecto a lo tecnológico, funciona con muy símil a lo que vendría siendo un computador, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos tecnologías? No es que nosotros seamos robóticamente, pero en cierto aspecto algo robótico hay. Nuestro cerebro tiene un infinito de posibilidades que es inagotable y que realmente nosotros conocemos un cuarto de lo que nuestro cerebro es, y prácticamente menos incluso. Toda esa fuente inagotable de conocimiento que no está es nuestra fuente tecnológica que guarda, como guarda, por ejemplo, el computador que tengo yo ahora. Tiene un disco duro, ¿cierto? El computador viene con un disco duro. Y ese disco duro va guardando la información a través de tus canales de percepción, tus sentidos. Vas Claro. guardando información en el baúl de los recuerdos, que vendría siendo tu área tecnológica, que vendría siendo tu inconsciente, tu subconsciente, que tú puedes recurrir a él. Es lo mismo que el Claro. disco duro, con la única diferencia que el disco duro tú desde afuera guardas información y puedes recurrir a él cada vez que tú lo necesites. Con tu Claro. cerebro puedes hacer lo mismo. Puedes hacer lo mismo cada vez que tú tengas un problema biológico, que te sientas mal, que hay alguna sensación, alguna conducta, algún hábito, algún trauma, alguna fobia, algún conflicto interno. Por un lado quiero hacer algo, pero hay un algo que no me lo permite. Tienes que saber que existe la posibilidad de que tú vayas a tu disco duro, que es el área tecnológica, ¿cierto? Y puedas ayudarte a resolverte en determinado problema que tú tengas.
Entonces, es así como atañen las tecnologías del desarrollo humano. Son tecnologías cerebrales, dijéramos en lo neurológico, pero que se involucran con la biología del ser humano. El disco duro interno es una analogía en realidad hacia la tecnología, los pensamientos. ¿Dónde guardamos los pensamientos? Claro, asumo que esta idea de las tecnologías del desarrollo humano es para saber cómo también atacar o cómo poder canalizar ciertos problemas que puedan surgir y ubicarlos específicamente. Exactamente, sí. Los estados emocionales, las conductas, los hábitos, los traumas, las fobias, las Ah, alergias, bien, ¿ya? Que provienen de estados emocionales internos, van siendo codificados a manera neurológica, bien, ¿ya? Y el poder lograr identificar dónde está codificado este material de información es sumamente revelador para poder identificar el cómo poder resolver algún tipo de transformación hacia algún problema. ah, Modificar, por ejemplo, muchas veces llegan pacientes que quieren modificar alguna conducta sí, que hoy día les molesta, pero que antes no lo habían visto, pero hoy día lo ven y quieren claro, modificar una conducta. Es absolutamente posible modificar una conducta. Es absolutamente posible. En la medida que la persona realmente quiera modificar la conducta, se puede lograr. Y cuando tú logras identificar el estado emocional, el valor y la creencia que va detrás de esa conducta y el propósito positivo que te movilizó a la conducta, puedes entender mediante distintas herramientas de las tecnologías del desarrollo humano el cómo poder lograr transformar esa conducta y modificarla por una que sí sea más congruente contigo hoy y que sí te permita crecer y que sí te permita evolucionar o generar la transformación que tú quieras en realidad. exacto. Ahí hay un punto súper interesante que ha sido parte de mi línea de trabajo en todo este tiempo, que es el tema de las creencias, ¿sí? Ujú. Que van detrás de esa conducta que mencionas. Muchas veces creemos o nos hacen creer la realidad de una forma y nosotros la asumimos así como nos las presentan. ¿Cómo nosotros podemos entrar también en este camino de transformación y poder modificar también esas creencias? Que muchas veces son limitantes, ¿sí? Como decir, Limitantes. no puedo, yo soy así, a Yo mí me criaron nunca he así. hecho, yo nunca he podido exponerme en público, yo nunca podré. ¿Te das cuenta? Entonces tú inmediatamente estás preestableciendo un yo nunca seré capaz de hacer determinada acción para mejorar mi calidad de vida. No, porque no me atrevo. Simplemente eso son las creencias limitantes, las que no te permiten avanzar y que muchas veces son el talón de Aquiles de muchas personas en sus lugares de trabajo, por ejemplo. No sé, viene el jefe y te dice, tú tienes que presentarte en una tremenda presentación de fin de año, dando, o no sé, algunas estadísticas, fin de mes, y la persona dice, pero es que yo jamás en mi vida he podido exponerme en público, por ejemplo, y jamás podré. Entonces tú estás mandándole una señal inmediatamente al cerebro de una creencia que tú tienes preestablecida, como tú dices, de un algo que jamás vas a poder cambiar. Y yo te digo que las creencias, junto con los valores, las cosas que nosotros creemos que son importantes, son lejos el desafío más grande para nosotros como los terapeutas. Porque los terapeutas que intentamos cambiar estas creencias limitantes, las que no les permiten avanzar, para poder ayudar a cambiar esas creencias limitantes, hay que tratar de reemplazar la creencia por una creencia que hoy día sí te sirva y que te ayude a completar realmente lo que tú necesitas sentir en este momento, que no te limite, pero que sea tan fuerte como la otra. Una creencia no es llegar y sacar una creencia, es muy difícil, está casi arraigada a un valor, Claro, ¿ya? Pero para poder modificar tanto la creencia como el valor, es importante que lo que tú vayas a reemplazar ahí sea tan poderoso como lo que tú quieres creer hoy en día de lo cual tú eres capaz. Por eso es importante orientar el pensamiento de la persona hacia una mirada positiva de qué es lo que yo deseo con respecto a la situación versus la orientación hacia el problema.
que la mayoría de la gente se orienta hacia el problema. Y ahí no vemos solución. Ahí está toda la creencia de que yo no puedo, no Claro. podré y jamás podré. Y el ser humano tiene un gran temor, que es lo que va coartando la experiencia de las personas. El ser humano, más que el temor de la muerte, y esto está científicamente comprobado, tiene mayor temor a la vergüenza y a la exposición, por sobre morir. Entonces, lo que tú dices, estamos obligados a responder. ¿Qué es lo que pasa con una persona que el solo hecho de hablar le provoca todo un conflicto interno, donde te sientes avergonzado porque quizás en algún momento de tu vida algo te sucedió que te expuso a sobremanera, que tú te sentiste tan avergonzado que nunca más quisiste volver a exponerte, a sentirte en cuestionamiento, dijéramos. Eso empieza a limitarte, empieza a no hacerlo de una manera armónica o ecológica, como manejamos nosotros la palabra, que la ecología tiene que ser armónico, tú te tienes que sentir lo más tranquilo posible con lo que estás realizando, sino que muy por el contrario, te genera un gran nivel de ansiedad, la exposición, más que la muerte. Eso es un miedo muy grande, la Claro, sobreexposición. esta realidad de pandemia creo que nos ha puesto en evidencia muchos factores de la vida. Nos hemos preguntado cosas que quizás jamás, quizás porque Jamás nos hemos hemos tenido preguntado. más tiempo solos también. Eso es un hecho. Sí, es un hecho, eh, eh, es un hecho, pero también hay mucho trabajo que hacer. Entonces, hay muchos distractivos, ¿ya? Las casas multifuncionales han surgido en pandemia. Eh, la cantidad de los deberes ha sido doblemente o triplemente instaurados en un hogar. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente te queda para reflexionar? Claro, Esa es mi sí, pregunta, porque no queda mucho tiempo para reflexionar. Te lo digo desde un punto muy personal, más allá de la claro. terapeuta, la coach. Mi casa es multifuncional todos los días de la vida, desde que estamos en pandemia. Mi hijo tiene su estudio de clase en el living. Mi marido tiene su oficina de trabajo en la pieza de mi hijo, que es donde estoy yo ahora. Yo tengo mi sala de terapia para mis pacientes en mi otra pieza y funcionamos al mismo tiempo. Entonces hay poco tiempo para reflexionar y decir, nos encontramos con el yo y ahora me voy a poner a reflexionar sobre mi ser interno y cómo puedo mejorar. Eh, Hay poco tiempo para eso. Sí, Ha sí, habido poco tiempo para eso. sí, sí. No, es esta realidad, bueno, sí, como tú muy bien lo decías, es muy diversa, de verdad que es muy diversa, porque cada uno ha tenido que enfrentarse con su propia realidad, ha tenido que Exacto. encontrarse en su propio sí, en su propio espacio, bueno, con todas esas características, ¿no? De tener que hacer 3 veces más lo que hacía fuera, hacerlo dentro de la casa. Exacto. Y claro, pues a veces o creo que la rutina, eh, el mecanismo del día a día nos hacía cierto orden, nos daba cierto orden para nosotros saber cómo actuar, cómo vivir, cómo tomar decisiones. Y por supuesto, esta pandemia nos ha cambiado muchísimo nuestros hábitos. Fernanda, Ujú, ujú. sobre el coaching integral de vida, que también Sí, es una de tus especialidades. ¿Cuáles sí. serían esas preguntas poderosas que debemos hacernos para entrar en este ejercicio reflexivo, en este ejercicio de lograr escucharnos, en Mm. este ejercicio de encaminarnos hacia la transformación personal? Bueno, de partida es importante mencionar que el coaching en sí es un proceso de acompañamiento, de entrenamiento guiado, ¿ya? Donde nosotros los coaches actuamos como facilitadores, ¿ya? Somos unos facilitadores hacia una meta u objetivo que la persona se traza, porque el coaching es eso, el coaching está enfocado en el hacer, y hay que hacer una distinción porque yo hoy día probablemente te hable de coaching y PNL. Claro, Entonces, voy a hacer yo la muy bien. distinción de antemano de que entre el coaching nos enfocamos en el hacer, en el coaching de vida, ¿ya? Integral. Entonces, en el enfocarnos en el hacer, cuando un coachee
En este caso, para que las personas entiendan, cuando un cliente se acerca y tiene un objetivo trazado y no sabe cómo llegar aquí, a este objetivo, tú eres el facilitador para que la persona pueda entender el cómo lograr llegar al objetivo, pero tú no eres el recetario. Ojo con eso, porque la mayoría de las personas piensan que cuando tú vas a ir a un tratamiento, a una terapia de sesiones de coaching, a ti te van a decir, oh, yo necesito mejorar mi excelencia en el trabajo de aquí a fin de mes y necesito hacerlo ahora, dime tú cómo lo hago. Y realmente no está en nosotros, porque mi realidad no es la misma. Entonces, como yo no tengo la misma realidad que esa persona, yo no puedo llegar y desde mí que salga un consejo, porque si fuera por consejos, seríamos sumamente millonarios, venderíamos consejos, seríamos vendedores de consejos y todos seríamos muy, muy millonarios. En el mundo del coaching hay distintos tipos de coaching, pero enfocado en el que yo estudié, nosotros sí facilitamos a que cada cliente que viene con su mundo, su mapa del mundo, que es diferente, único y particular, muy diferente al mío, yo no involucro mi mapa y yo lo saco, primera instancia del proceso del trabajo en coaching. Mi mapa no es territorio, por ende no puedo inculcar ni mis pensamientos ni mis juicios ante la persona que viene a preguntarme sobre determinado objetivo trazado que tiene que ver con el coach, el hacer. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo? Primera pregunta, ¿cuál es el objetivo a lograr? Pregunta poderosa. Cuando te empiezan a hablar del problema, redirecciona la pregunta. ¿Cómo quieres sentirte o cómo crees tú que puedes lograr el objetivo que te estás planteando hoy? Y muchas veces la persona no lo ve. Pero la pregunta apuntaría a, ¿qué crees tú que aún no has hecho y que podrías hacer para poder lograr tu objetivo? ¿Y por qué te digo que es una pregunta poderosa? Porque muchas veces las personas no tienden a pensar en posibilidades, sino que tienden a pensar en, esta es mi meta, ¿cómo lo hago? Pero ¿has pensado en qué posibilidades puedes abrir hacia tu cabeza, hacia atrás, dar vuelta al foco del minero y ver en qué posibilidades que aún no he probado podría ocupar para lograr el objetivo trazado y alcanzar la meta? ¿O cuántas veces te has visto tú enfrentado en algún tipo de situación que sea similar y lo has logrado? Y muy probablemente te digan que a lo mejor nunca. O a lo mejor sí hay varios momentos donde tú, de tu vida, has logrado encontrarte en alguna situación similar, quizás no la misma, pero similar, y has salido exitoso, y has logrado el objetivo. Pues ahí yo replanteo y vuelvo a preguntar, otra pregunta poderosa, ¿y qué hiciste tú en ese momento? ¿Qué sientes tú que son los recursos, las características, para poder bajarlo más a las personas que se pueda entender? ¿Cuáles son las características que tú aplicaste para poder lograr el objetivo que tú te trazaste en ese momento? Entonces, si es que la persona logra, y te aseguro que la mayoría de las veces, casi siempre, porque tenemos pacientes más resistentes, clientes más resistentes, Claro. encuentran respuestas en las maneras en que hicieron para poder lograr un estado exitoso de algo. Y esa misma manera tú la puedes volver a utilizar. Entonces vuelves a preguntar, ahora, ¿cuál vendría a ser tu siguiente paso? ¿Y a quién podría beneficiar o perjudicar el quehacer? Que tiene que ver con lo armónico. ¿Me beneficia a mí? ¿Beneficia al resto? ¿Me perjudica a mí? ¿Perjudica al resto? ¿Qué puedo hacer en factor de eso? ¿Y qué es lo importante para ti de eso? Hay varias preguntas que son muy poderosas, las que están arraigadas a los valores, ¿qué es lo importante para ti de eso? Las que están arraigadas a los recursos, ¿cuántas veces de tu vida has sentido que no vas a lograr algo, pero finalmente encuentras que lo puedes lograr? ¿Cómo lo hiciste? Y la persona inmediatamente tú te das cuenta cuando la persona, el cliente, el coachee, hace insights, ¿ya? Mira hacia adentro y encuentra y descubre. Y magia,
porque los resultados de cómo lograrlo y cómo hacerlo estaban en ti. Entonces, tú no le diste la receta para lograr el objetivo trazado. Tú fuiste el facilitador mediante las preguntas poderosas para que pudiera encontrar la manera de cómo poder lograr su objetivo, acompañado después de una tarea del coach para poder ayudarlo a que eso se cumpla, porque si no hay constancia en querer cambiarlo, no vas a lograr cambiarlo o lograr el objetivo trazado. No, No sé si se encuentro explica. que sí, no, perfecto. Creo que es un proceso muy positivo, un proceso muy esperanzador, porque es mostrarle a la persona que sí puede en el fondo, Sí. que tiene las herramientas. Como dicen los grandes filósofos, muchas de nuestras respuestas a las grandes preguntas están dentro de nosotros. Y qué revelador es eso, ¿no? Es muy revelador que las respuestas están dentro de nosotros, pero no lo logramos ver. Y Cierto. cuando lo logras ver, que debe haber pasado a ti cuando haces sesiones de coaching, la fisionomía de la persona que se presenta cambia, cambia absolutamente, es como un rayo de luz que se le ilumina los ojos y dice, estuvo todo el tiempo conmigo y nunca supe cómo hasta que lo vi. Y no hicimos magia, pero es mágico. Claro. Sí, es que realmente es, eh, sí, como tú muy bien dices, revelador. Uno verse, encontrarse con su propia verdad, encontrarse consigo mismo, creo que es necesario a veces también para uno poder ubicarse en el espacio, en el tiempo y realmente plantearse la vida de una forma positiva, exitosa también, verse más allá de lo que muchas veces nos quieren hacer creer o nos quieren allí encasillar. La manera en que las otras personas perciben el mundo porque es absolutamente Claro. diferente. Y no es que la mía esté en lo cierto y la de la otra persona está equivocada, sino que mi manera de ver el mundo está en lo cierto, es sinceramente estoy en lo cierto y a la vez estoy equivocada al mismo tiempo. Y la otra persona también. Entonces, cuando tú peleas y entiendes que mapa no es territorio, Dios mío, cómo te cambia la perspectiva de la discusión. Y ya no hay Claro. discusión. Porque ya entiendo por qué él está enojado, porque tiene que ver con su sistema de vida. ¿Ya? Y cómo él Totalmente. entiende, cómo él asimila su realidad. En cambio, yo estoy enojada por cómo yo asimilo mi realidad. Entonces, lo que para él es ofensivo, para mí no. Y para Claro, lo que me hizo ofensivo, para él sí. Y es sí. sumamente verdadero. Sí, y ahí hay un punto que yo creo que es clave, que es el tema de la comunicación. El sabernos comunicar, el saber comunicar nuestra emoción, lo que sentimos, esa interpretación de ese mapa, también es importante para poder ser asertivos con la otra persona que me escucha o para que la persona me comprenda también lo que quiero expresar. Sí, es muy importante la comunicación, pero en todo el aspecto de la palabra comunicacional, porque está la Claro, sí, comunicación verbal y la comunicación no verbal. sí, Y créeme totalmente. que la no verbal dice muchísimo más que la verbal. Eh, Habla específicamente de cómo las personas van recepcionando esa realidad que es subjetiva. Nosotros vivimos en una realidad que es la misma para todos, pero que es distinta para cada uno, porque cada uno la codificó de manera diferente, porque viene de un sistema de vida diferente, de una crianza diferente, de realidades, experiencias de manera diferente. Entonces, la comunicación en sí es responsabilidad de quien la emite, siempre. Entonces, cuando una persona no te entiende, hay que darle una vuelta a la tuerca y reestructurar nuevamente el cómo te estás comunicando, porque es tu responsabilidad que esa persona pueda entenderte. Entonces sí, la comunicación es responsabilidad de la Sí, persona que está comunicando y no de la persona que te está recepcionando. Tu comunicación tiene que ser más efectiva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos algo diferente. Haz algo diferente. Si ya no funcionó,
voy a claro. cambiar la pregunta, voy a cambiar Muy mi bueno. manera de comunicar. Sí, No, muy interesante, muy sí. interesante ese punto sobre cómo comunicarnos. Fernanda, Claro. también sabes, porque lo has estudiado muchísimo, la PNL, que es la programación Uy, neurolingüística. No sé si puedes, yo sé que es muy amplio, pero si puedes contarnos un poco de qué trata. mira, ¿sabes? Para mí, yo soy una penelista de corazón, digo yo. Lo dije porque cuando yo entré en este mundo de las tecnologías del desarrollo humano, yo entré más que nada por un tema de, yo soy sumamente positiva, y ahí eso es una creencia mía. Yo soy sumamente positiva, por ende, si yo lo creo, soy. Eh, y cuando yo entré a este mundo, entré con la idea de pensar que todo tenía que ser sumamente positivo. Y dije programación neurolingüística porque me parece un nombre súper cachilupi. Vamos a poner que es un término antiguo chileno, el cachilupi, que es como Ya, chévere, como me parece súper... El calidad. nombre, el nombre ya es fantástico y me llama tanto la atención, decía yo. Yo quiero ser sumamente positiva y coach integral de vida, pero qué maravilla, voy a estudiar los dos, dije yo. Una coach con programación neurolingüística, qué positivo, más positivo, sumamente positivo, dije yo. Y entro al mundo de la programación neurolingüística pensando de que yo en algún momento iba a estar dando charlas del positivismo, de hablar en positivo, de hablar con los sí, de sacar los no, y no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando me vi sentada en ese salón de clase, me di cuenta de que me iba a ver enfrentada a ser una terapeuta que iba a tener pacientes con problemas reales, me cambió totalmente la perspectiva. Entonces, la programación neurolingüística que surge más o menos, bueno, venía de mucho antes, ya programándose algo, pero surge así como específicamente a mediados de los 70, como el 72, por el estudio de personajes sumamente exitosos, ¿ya? En lo que en las disciplinas que se desenvolvían, que tenía que ver con el área de la psicología, la psiquiatría, está ligado absolutamente con el ser humano. Acá ya paso al otro concepto. Pasamos del coach o del coaching, que es el proceso del hacer algo, a la PNL, que me motiva y me moviliza profundamente porque es el ser. Y acá nos involucramos desde el ser hacia el hacer, ¿ya? Entonces están involucrados todas las emociones y lo que estábamos conversando hace un rato atrás. Es un método que estudia cómo los seres humanos, a través de sus sentidos, van canalizando o codificando de manera muy diferente sus experiencias de vida. Y la manera en que los seres humanos van codificando, la van registrando en su disco duro, que fue lo que te comenté hace un rato atrás con las tecnologías del desarrollo humano. Y eso va generando en la persona, a lo largo de toda su vida, muchas codificaciones que se guarda en la neurología. Por eso es programación neurolingüística, porque la programación viene de cómo nosotros vamos a programar nuestra cabeza, nuestro cerebro y nuestros pensamientos. Luego viene la neurología, que es cómo juntamos pensamiento y cuerpo en un solo sistema a nivel neurológico, porque mente y cuerpo piensan y sienten al mismo tiempo en estados emocionales. Ahí entran las emociones a nivel neuronal. Y la lingüística es el cómo utilizamos el lenguaje, que fue la manera en donde detectamos cómo la persona está relacionándose con el exterior, ¿ya? Y ese exterior, que es la realidad que todos vemos, tú la vuelves una mirada hacia el interior de tu propia realidad, cómo la codificaste a través de tu propia realidad en tu cabeza. Entonces, es una herramienta, un método con múltiples herramientas, muchísimas técnicas que ayudan a modificar sustancialmente cosas muy importantes del ser humano, como las conductas, como los conflictos, como los traumas. Es impresionante cómo tú puedes modificar una persona que tiene una adicción. Y Interesante. tú puedes ver un resultado instantáneo con estas herramientas que a través de la lingüística podemos ayudar a que la persona, nuevamente facilitando el viaje, porque tú no eres el recetario, sino que tú eres un facilitador de viajes,
constante, pero un viaje tan profundo hacia el ser que genera el despertar, ese insight, que es revelador y que te enseña las múltiples veces que tú puedes recurrir al mismo sistema para poder modificar todo aquello de ti que te conflictúa en tu ser interno y que genera una mejor versión de ti mismo. Realmente es mejorar en una mejor versión de ti. Y la programación neurolingüística es absolutamente magia. Estupendo. Es absolutamente mágico y muy revelador. Y existen también sesiones como el coaching, existen sesiones de Sí. PNL. Sí, sí. De Ya. hecho, en coaching nosotros establecemos sesiones como de cinco sesiones según siempre según el paciente, en verdad, o el Claro. cliente. Siempre según el cliente, el coachee, porque obviamente, ¿quién más que él sabe cuánto es lo que él necesita? Tú como facilitador eres muy flexible y vas viendo cuánto es lo que se necesita. Y se estipulan unas 5 sesiones, más o menos 45 minutos cada una. En la programación neurolingüística es impresionante cómo tú puedes cambiar un trauma, sacar un trauma, sacar una alergia estacional, te digo, lo Bien. comprobé con mi madre, que tenía alergia Sí, estacional a la primavera, pero tú lo puedes sacar con una sesión, ojo, bien. con una sesión tú puedes lograr hacer un cambio sustancial en mejorar la calidad de la vida de las personas a través de las terapias, que son sesiones con un trance ligero, ¿ya? Bien. Conversacional, partimos así, conversacional, con un trance ligero, o sea, la persona entra en un estado de trance y prontamente mediante las herramientas y los ejercicios van ingresando a su baúl del recuerdo, para que sea más entendible, y Ya. va entendiendo cómo identifica su estado emocional y al identificar el estado emocional, ya sabe el cómo poder modificar ese estado emocional y que también venía contigo. Pero eso es sumamente revelador, modificar los estados emocionales y enseñarle a los niños con programación neurolingüística sería la vía de generar seres humanos sumamente diferentes. Algo que no se ha hecho, inculcar PNL desde muy pequeños, podría cambiar toda una humanidad hacia el futuro. Sí. Sí, pues pareciera que estamos orientados hacia la sociedad del rendimiento y donde los números cobran más sentido que las experiencias personales o que esas habilidades blandas de las que tanto necesitamos seguir desarrollando en nuestras instituciones educativas, ¿no? Súper Sí, interesante esto de PNL porque hay una puerta de muchas posibilidades. Creo que lo necesitamos todos, sobre todo en sí, estos tiempos. Y para ir un poco cerrando y más adelante nos vas a dar tus coordenadas para que de la todas las gente te pueda coordenadas. escribir y te puedan contactar. Ujú. Y para ir cerrando me gustaría, porque sabes que he venido trabajando y hablando sobre este liderazgo para la transformación personal. De hecho, ha sido parte de la forma en la que comencé este conversatorio contigo, como un proceso mediante el cual la persona asume su existencia con determinación, donde la autoconciencia es un factor clave para gestionar correctamente la vida, porque Sí, al final del día creo que se trata de qué hice yo hoy con mi vida. sí. Lo que hice tuvo sentido, lo que hice contribuyó a ser mejor o contribuyó a esos objetivos, a ese proyecto para el que estoy trabajando. ¿Cómo, cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos Mm. definitivamente saber que estamos encaminados hacia allá a través del coaching, del PNL, de Mm. todo lo que tú haces? Bueno, yo creo que yo soy una convencida de que lo que tú crees, tú lo creas, ¿ya? Y soy una convencida de que el cerebro, porque eso también está comprobado, piensa en imágenes. Entonces, el cerebro, como piensa en imágenes y no entiende la palabra del no, eh, es importante entender que lo que tú crees, el cerebro inmediatamente lo está aplicando en una imagen inconsciente al mismo tiempo que tú lo estás mencionando, lo estás creando. Entonces, las maneras de poder indagar en si estamos bien encaminados o no
tiene que ver con una escucha reflexiva o instintiva, de si es que lo que yo estoy haciendo me hace sentir congruente conmigo mismo o no. Si es que se alinea con algún valor o si yo estoy satisfecho con lo que yo hago o no. Si tú vas encontrando puro sí, pues bienvenido sea, porque normal es que tengamos conflictos internos todos los días, pero bienvenido sea la raya para la suma, el mirar en positivo, que lo que yo creo y lo que yo siento se alinea con mi persona, se alinea con mi ser, pero se alinea con lo que yo quiero hacer. Y no me frena ni tampoco me conflictúa, porque qué mal sería el sentirme totalmente conflictuado conmigo mismo cuando llego la tarde, como dices tú, y sentir que lo que yo hice no fue nada provechoso o realmente yo no me siento a gusto donde yo estoy. O yo no quería hacer determinada labor y terminé haciéndola igual, ya sea por necesidad o por... ¿Dónde está enfocándose la congruencia contigo mismo? De donde lo que yo digo y hago está congruente con la identidad que yo quiero forjar para mí. ¿Cuál es aquella identidad que yo quiero forjar? Y son decisiones, porque tú decides todos los días y todo lo que tú haces es una decisión. Entonces, es importante pensar, y como para ir cerrando, como dices tú, en cómo yo me quiero sentir. No como yo no me quiero sentir, no como estoy agotado, bueno, pero ¿cómo te quieres sentir hoy? Me quiero sentir energético. Pues, ¿cómo te quieres sentir hoy? Todos los días, pero ¿cómo me quiero sentir? Olvidémonos de cómo me siento. Me siento cansado, estoy agotado. Ya, es el estado, ¿cierto? En ese estado estoy. Pero ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo me gustaría sentirme hoy día? Y tomo una decisión. Me quiero sentir feliz, me quiero sentir alegre, y inmediatamente tu cerebro, como no entiende los no, pero sí entiende lo que tú dices y lo artificia en una imagen, te crea una imagen de tú siendo feliz, tú siendo energético, y te aseguro que te cambia el proceso de vida cotidiano. ¿Cómo me quiero sentir hoy versus a cómo no me quiero sentir? Es un péndulo. Estoy aquí, pero me quiero sentir acá. Entonces, es muy importante hacerse todos los días en la mañana esa pregunta para poder Estupendo. lograr el estado emocional y al final del día sentir que las acciones fueron acompañadas por tu primer instinto conductual. Yo me quiero sentir de tal manera y va a Claro. venir consecutivamente por tu instinto todas las acciones que te van a llevar al éxito de sentirte así finalmente, al final del día. Así es, tenemos tarea para la casa. Tenemos muchas Mucha. cosas que, Hay mucha que información que es poner muy en buena. práctica. Sí, por supuesto que sí. Y creo que ha sido positivo este conversatorio, esta conversación, porque también has podido revelar eh, y poner de manifiesto que la vida es diversa, que lo que nosotros nos planteemos, lo que queramos ser y hacer es posible si uno se lo cree, si uno tiene convicción y tiene las ideas claras, si uno se plantea realmente objetivos que sean concretos, que sean objetivos realizables también, que sean Alcanzables, claro. alcanzables, ¿sí? Porque sí, creo que es una manera sensata de vivir la vida. Sí, es una manera más positiva Sí, si que tú quieres creer en algo, lo que tú crees lo creas. total. Y eso es totalmente cierto. Si quieres generalizarlo, yo soy una Claro. convencida de que eso es así. Y es Sí, una buena manera de empezar el día, una buena sí, manera de empezar la vida, resignificar, sobre todo ahora en así es. pandemia. Sí, Si tú quieres creer que que vas a vivir en el temor, entonces estás en lo cierto. claro. Pero si tú quieres creer que estás en un periodo de reflexión con respecto a lo que está ocurriendo con la naturaleza, con el ecosistema, que es un momento más espiritual que te puede servir,
y quieres creer en que te ha ayudado a encontrarte contigo mismo o que ha encontrado algunas cosas de ti que quieres cambiar, estás en lo cierto. Y crees que puedes cambiarlo, estás muy en lo cierto. Nunca equivocado, siempre en lo cierto. Lo que tú crees es tal cual como lo creas. Bien, ahí está parte de la tarea. Uno decide en qué creer y desde allí entonces transformar su vida, transformar la realidad. Fernanda, de verdad, un gusto, un placer que seas parte de la comunidad Gente con Buena Vibra. ¡Hoy me encanta eso! ¡Qué bonito! ¡Qué positivo! ¡Qué palabra más Sí, cachilupi, como te dije hace un rato atrás! Cachilupi, qué bueno, Es sí, me lo voy a cachilupi, aprender. apréndetela. ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿Dónde podemos saber más de ti? Sé que tienes una consultora junto con otra socia. Sí, sí. Y bueno, no sé si me puedes hablar rápidamente sobre eso para que la gente que quiera contactarte pueda escribirte, lo haga. Perfecto, muchas gracias por el espacio, yo te agradezco muchísimo. Te comento, yo tengo una socia que fue la fundadora de Ser Tú, de Be Yourself. Ella me invitó a trabajar bueno, me invitó a trabajar en el proyecto y nos asociamos. Finalmente las dos tenemos la consultora y yo soy directora de comunicaciones de Be Yourself. Y las dos somos terapeutas profesionales y Bien, certificadas en las tecnologías del desarrollo humano en 3 aristas: coaching, programación neurolingüística, hipnosis clínica, ¿ya? Y ofrecemos terapias porque nuestro propósito fundamental es que nos mueve y nos moviliza muchísimo el poder ayudar a las personas a encontrarse y ser la mejor versión que quieran ser, la mejor versión de sí mismas. Por eso se llama Ser Tú, ¿ya? Y que parte como de nosotras partimos estudiando esto y siempre encontramos cosas para resolver, pues queremos que toda la información que tenemos, todos los conocimientos que tenemos, nos ayuden a poder ser traspasados y llegar a la mayoría de la cantidad de personas posibles que podamos ayudar. Sitios para encontrarnos: www.sertu.cl, nuestra página web. Ahí aparecen nuestros teléfonos de contacto, nuestras páginas de Instagram, nuestro Facebook, para que puedan contactarse con nosotras. Aparecen 2 teléfonos. El mío está mencionado ahí, no es necesario mencionarlo acá, porque aparece en el sitio. Y es cosa que se contacten por interno, que nos cuenten un problema y van a ver cómo pueden encontrar más fácil la solución de lo que pensaban. Son alternativas que colindan con la psicología, que colindan con la psiquiatría, que vamos en paralelo, que están las holísticas, que están mucha terapia. Como diversidad en el mundo hay, diversidad de terapias existen, y cada una de las personas puede elegir la terapia que sienta que es la que más le acomoda. Estas son muy efectivas y yo los invito a probar, a consultar y a aclarar dudas, porque la gente no conoce lo efectivo que es y no conoce de qué se trata, y eso es súper importante. Aclaremos dudas, contáctense y los vamos a estar, pero muy felices de ayudar. muy bien. Podemos comenzar por allí aclarando dudas y Sí, claro. lo demás vendrá por añadidura. Así que Exacto. estoy convencido de que, esto va a tener sus frutos y, también un espacio para darle más herramientas a la gente, para que la gente sea gente con buena vibra. Sea gente con buena vibra, Así que sea es. positivo, Sí, raya para la sí, suma. sí, totalmente. Muchas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de la gente que suma, de la gente que sigue subiendo a la cima y pues llegan alto. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que hay hartos temas que quedaron en el tintero porque es bien profundo este tema y da como para mucho. Sí, Y yo invitaría también, como última cosa, a indagar sobre cómo podemos ayudar a los padres. Yo hice toda una charla con respecto bien. al tema, cómo ayudar a las familias a poder lidiar con los hijos con programación neurolingüística en fenómenos de pandemia. Y ahí también hay mucho trabajo que Bien. hacer. No podemos dejar a los niños de lado, también la están sufriendo con este tema. Bueno, tenemos Los allí dejo algo invitados. pendiente. Tenemos varios pendientes. Así nos quedamos con varios pendientes. Muchas gracias. Gracias a ti. Será hasta una próxima. Así que nosotros seguimos aquí creciendo en nuestro canal. Seguimos haciendo comunidad
y esa es la intención, que podamos unirnos. Dicen que, bueno, en la unión está la fuerza, así que vamos a seguir creciendo con mucha más gente llena de buena vibra. Esa es la idea, muchas gracias. Así es, Fernanda Rivero, aquí en Gente con Buena Vibra. Será hasta la próxima. Chao. Chao, gracias. Esto fue Gente con Buena Vibra. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy José Gregorio Colmenares y nos escuchamos en un nuevo episodio.